el primer tema es Specific Heat, ¿verdad? Que básicamente esto para lo que nos sirve es calcular el calor que voy a necesitar para calentar un objeto. Entonces Q es el calor necesario y se va a calcular con la siguiente expresión: la masa por una constante que depende del material por este delta T, donde este delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí las temperaturas, bueno, vamos a ponerlas, no importa que estén en grados centígrados, ¿okay? O en grados Kelvin, es igual. Esta masa, la masa está en kilogramos, y la constante, esta constante C, depende de cada material y va a estar dada como un cierto número. Por ejemplo, para el agua es 4186 joules por kilogramo por grado centígrado, lo que significa que yo necesito 4186 joules para incrementar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado. Entonces, con eso ya podemos calcular nosotros el specific heat. Es importante mencionar que aquí no tenemos cambios de fase. O sea, siempre la materia, si está inicialmente sólida, va a seguir sólida. El caso en el que ya tenemos nosotros un cambio de fase, aplicamos otro concepto que se llama latent heat. Entonces, en el caso de latent heat, es sin cambios de base, ¿verdad? Cambios de fase. En latent heat, lo que vamos a tener es que el calor necesario para hacer un cambio de fase lo vamos a denotar como calor latente, va a ser M por una constante. Esta masa está en kilogramos y esta L también la obtenemos a partir de cada material, dependiendo si va a ser un calor latente para fundir o para evaporizar. Ok, con esto ya tenemos las dos fórmulas que vamos a ocupar. Ahora, surge otro concepto adicional que es el de equilibrio térmico. El equilibrio térmico cuando tengo dos objetos que están a diferentes temperaturas. Y en ese caso lo que voy a tener... Profe, nada más una pregunta. Ahí en el latent, esto usted no lo va a dar en el examen, ¿verdad? Yo te voy a dar esta constante, sí. Siempre. Y te voy a decir incluso la temperatura a la cual se va a fundir el material o se va a evaporar. Esos datos yo te los doy. Sí, porque sí. Sí, yo te doy ambos. Okay. Te digo L cuánto vale y te voy a decir aquí la temperatura, por ejemplo, de fusión de la plata, ¿no? 600 grados, ¿no? Se me ocurre pensar. Si estos datos, este y ellos son dados. ¿Ok? Entonces, si lo que quiero, por ejemplo, es primero elevar la temperatura de un objeto, pues primero aplico esta, y ya cuando lo quiero fundir, aplico esta y sumo el calor que necesito para elevar la temperatura y luego para fundir. De tal suerte que el calor total, si quiero hacer un cambio de fase, va a ser el calor específico más el calor latente. Si quiero fundir un material, si quiero evaporar un material, lo que yo quiera. Ahorita vamos a ver un ejercicio de ese tipo. Otro de los conceptos que aparece aquí en calor es el equilibrio térmico. Ese es un concepto muy importante porque nos permite calcular la temperatura final a la que van a estar dos objetos que de repente entran en contacto. Por ejemplo, pensemos en agua y aquí tenemos agua y un material que están a diferentes temperaturas. Le voy a poner fierro. Vamos a suponer que la temperatura inicial del fierro es 90 grados y que la temperatura inicial del agua sea 20 grados. Entonces, con el concepto de equilibrio térmico, cuya fórmula es la siguiente, el calor ganado, ¿de quién? ¿Quién va a ganar calor en este problema? El agua. El agua va a ser igual a menos el calor perdido, ¿de quién? Del iron. Del iron, exactamente. Fierro.
Ok, entonces esta va a ser la tercera fórmula que vamos a utilizar en calor. Y ya está, no necesitamos más fórmulas. Ok, pasamos a un ejemplo. Primero, de un quiz. ¿Qué problema? An iron boiler. No, primero uno de donde tengamos, por ejemplo, que fundir algo. Ah, ok. How much heat is needed to melt Ajá. 16.5 kilograms silver Ajá. at initially 20 degrees? 2.5 kilos. No, 16.5 Ah, ok. kilograms. 16.5. And the initial temperature is 20 degrees. Ok. 20 degrees. Ok, si yo lo que quiero es fundir estos 16.5 kilos de plata, ¿verdad? ¿Sí es plata? Silver. Ok. Yo lo que quiero fundir, ¿qué creen que sea lo primero que tengo que hacer? Find the constant. Bueno, sí, supongo que yo ahorita les voy a dar esas constantes. Ah, ok. Pero si la temperatura inicial de la plata es 20, pues yo tengo que aplicar calor para subir la temperatura, ¿verdad? Entonces de 20 lo voy a mandar hasta el punto de fusión de la plata, y a partir de ahí, ya cuando la plata es sólida y está pasando a líquida, aplico calor latente. Entonces lo voy a calcular con el calor específico, y luego este otro lo voy a calcular con el calor latente. Entonces, en este punto yo tengo sólido. Hasta aquí tengo todavía sólido, pero a partir de aquí ya se va a comenzar a fundir. Y ya cuando estoy yo por acá, ya tengo totalmente líquido. Ah, miren, entonces la fórmula que vamos a aplicar es la de calor total, es igual al calor específico más el calor latente. Con eso, digamos, ya lo único que me falta es tener la constante de fusión de la plata y la temperatura de fusión de la plata. Que esta, si mal no recuerdo, era algo así como 660 grados. Ahorita la traigo aquí. A ver, de la plata, son 961 grados. Y el calor latente que yo requiero es de 88 kilojoules por kilogramo. Entonces 88 kilojoules, ojo, no se nos debe olvidar que los kilojoules significan 88,000, ¿verdad? Joules por kilogramo. Entonces, con esto, pues ya tengo yo mucho de lo que necesito. De hecho, todos los datos que necesito para calcular el calor específico, para subir la temperatura a 961 y para calcular el calor latente. Entonces, voy a borrar aquí. El calor específico va a ser M, que son 16.5, por la constante. La constante de la plata, aquí la tengo. Plata, silver, 230 joules sobre kilogramo por grado centígrado. Entonces, por 230 por, ¿cuál es mi temperatura final? 961 menos 20. Entonces, eso ya nos va a dar el calor específico que requiero para subir a la temperatura de la plata hasta 961 grados. Y luego, ahorita que tengamos ese dato, vamos a calcular cuánto va a ser el calor específico, el calor latente, perdón, que yo requiero ya para derretirla. O sea, 16.5 por los 88,000 joules por kilogramo. The specific heat is 3 millones